Señora representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Birgit Gestenberg. Señores presidentes y ministros de tribunales de la contratación pública y la propiedad industrial. Señoras y señores expositores de este seminario. Señores abogados integrantes de la Corte Suprema. Señor director de la Corporación de Asistencia Judicial, Alejandro Díaz Letelier. Señoras y señores decanos y académicos de universidades del país. Representantes de asociaciones gremiales del Poder Judicial, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Defensoría de la Niñez, Consejo de Defensa del Estado, representantes de organizaciones sociales. Señores y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida al seminario Jurisprudencia de la Corte Suprema en Derechos Humanos, Derecho a la Salud y Derecho a un Medio Ambiente Sano. Esta iniciativa busca dar cuenta del rol del máximo tribunal del país en diferentes áreas relacionadas con la función jurisdiccional y los derechos humanos. En esta segunda sesión, la primera fue en enero con las temáticas de derechos humanos de primera generación y también de derecho laboral, está siendo transmitida a través del canal de televisión del Poder Judicial a través de la dirección www.poderjudicialtv.cl. Hoy día abordaremos las interesantes temáticas: derecho a la salud, el rol de la Corte Suprema y derecho a un medio ambiente sano, aporte jurisprudencial de la Corte Suprema. En la instancia inaugural de este seminario tomará la palabra el presidente del Comité de Comunicaciones de la Corte Suprema, don Lamberto Cisterna Rocha. Distinguidas autoridades, amigas y amigos, debo en primer lugar transmitirles el afectuoso saludo del señor presidente de la Corte Suprema, don Haroldo Brito, quien por actividades programadas con anterioridad en la Academia Judicial no ha podido acompañarnos y me ha hecho este especial encargo. Él pudo acompañarnos en el primer seminario y tiene entonces plena conciencia de la validez de este esfuerzo comunicacional que estamos haciendo para informar a la sociedad del trabajo jurisprudencial de la Corte Suprema. Desde el retorno a la democracia, hemos avanzado sustancialmente en el respeto y promoción de los derechos esenciales de todas las personas. Sin embargo, el camino para la plena garantía de los derechos humanos constituye un desafío permanente que trasciende las acciones de los gobiernos y se erige como una tarea fundamental del Estado de Chile y de todos los estados. La Corte Suprema, consciente del rol que le cabe al Poder Judicial en la promoción y protección de los derechos humanos y de que la transparencia y el acceso a la justicia se han establecido como pilares fundamentales para la democracia, ha decidido generar un espacio abierto a la comunidad en el que se informará precisamente de la evolución que ha experimentado la jurisprudencia de esta Corte en relación a la tutela de derechos fundamentales reconocidos en el derecho interno y en instrumentos internacionales de derechos humanos y cómo se ha aplicado estándares internacionales en sus decisiones. Esta iniciativa, surgida en el Comité de Comunicaciones del Máximo Tribunal, consiste en un ciclo de seminarios que se llevarán a cabo tanto en Santiago como en regiones, con el objetivo de descentralizar y lograr la mayor difusión posible, y que se transmitirá en vivo por el canal del Poder Judicial, y sus grabaciones se encontrarán disponibles en la página YouTube de nuestra institución. El primero de los seminarios ya tuvo lugar el 16 de enero de este año en Santiago y abordó en 2 paneles el rol de la Corte Suprema en la justicia transicional y en el avance en el respeto y protección de los derechos laborales. Ambos temas contaron con las presentaciones de ministros de la Corte y de destacados expositores nacionales vinculados a ellos. En esta ocasión, en el segundo seminario del ciclo se abordará la jurisprudencia de la Corte Suprema respecto a los derechos que integran el grupo de los económicos, sociales y culturales, el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente sano, lo que constituye materia propia de la tercera sala de la Corte Suprema. Ambos se definen como derechos humanos, de forma cada vez más completa en todos los ordenamientos nacionales, regionales y mundiales,
constituyéndose su vigencia efectiva y universal en un imperativo ineludible que como tal genera obligaciones jurídicas para los Estados, que han de garantizar que todas las personas que se encuentren en el país puedan disfrutar de esos derechos y ofrecer mecanismos de impugnación a tales personas en caso de no respetárselos. En tal contexto, la protección judicial tiene una importante función en cuanto a hacer que se comprendan mejor tales derechos, ya que ofrece recursos en casos de violaciones manifiestas y permite adoptar decisiones en causas que sientan un precedente y que pueden dar lugar a cambios institucionales sistemáticos a fin de evitar futuras violaciones a los derechos. Con esta perspectiva, con mucho agrado doy a todos ustedes presentes en esta sala y a quienes nos siguen a través del canal del Poder Judicial, nuestra cordial bienvenida y los invito a iniciar esta actividad, la que en su primer panel tratará sobre el derecho a la salud y contará con las presentaciones de la ministra de la Corte Suprema e integrante de la tercera sala, señora Ángela Vivanco, del académico de la Universidad Diego Portales, señor Rodolfo Figueroa, y de la representante regional para América del Sur, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señora Birgit Gerstenberg. El segundo panel se abocará al aporte jurisprudencial de la Corte Suprema en cuanto a un derecho al medio ambiente sano, y en él expondrán la ministra de esta Corte, integrante de la misma sala, señora María Eugenia Sandoval, la académica de la Universidad de Chile, señora Valentina Durán, y el profesor de la Universidad de Talca, señor Gonzalo Aguilar. Agradecemos la participación y compromiso de las y los expositores y a todos y todas ustedes su concurrencia y su amable atención. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Lamberto Cisternas. Invito a continuación a los integrantes del primer panel, tal como lo anunciaba el ministro vocero del máximo tribunal. Este panel se denomina Derecho a la Salud, el rol de la Corte Suprema. Invito por favor a pasar adelante a la ministra del máximo tribunal, Ángela Vivanco, también a la representante regional para América del Sur de Alto Comisionado de Derechos Humanos, Birgit Gerstenberg, y el académico de la Universidad Diego Portales, Rodolfo Figueroa. Dentro de las reglas de este panel, parte en este caso con su exposición la ministra Ángela Vivanco y luego los comentaristas invitados tienen cada uno 15 minutos para dar su exposición. Yo le voy a anunciar gentilmente los 10 minutos para que respetemos así el bloque. Y posteriormente hay una posibilidad de rondas de preguntas para los que el público puede hacer a los tres integrantes de la mesa. Ministra Ángela Vivanco, la dejo con la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia esta tarde y, por supuesto, muchas gracias a nuestros invitados que nos acompañan en el panel, personas que tienen vasta experiencia en el tema y además un especial interés en él, cosa que es igualmente relevante, la experiencia como el interés. Un par de palabras como una introducción de este tema. Nosotros, dentro de las muchas temáticas que revisamos en la tercera sala, una de las temáticas que más se ha ido repitiendo, que más presencia ha llegado a tener, es precisamente la temática de la salud, ya que, por una parte, nosotros vemos la totalidad de los recursos de protección que llegan a la Corte Suprema en apelación, en segunda instancia, y además de eso, dentro del ámbito del recurso de protección, el derecho a la salud, ya vamos a ver de qué modo, por qué vías, ha ido teniendo cada vez más presencia. En consecuencia, se ha desarrollado en relativamente poco tiempo una considerable jurisprudencia en materia de derecho a la salud, de la cual hemos querido traer algunos aspectos que nos parecen los más señeros, y el modo en que lo hemos abordado tiene que ver con contrastar esa jurisprudencia y esa temática con algunos estándares internacionales que nos son presentados y que en definitiva guían, junto con la aplicación de la Constitución, el modo en que se están resolviendo estas materias en Chile. De más está decir que el tema de la salud es un tema crucial en Chile
ya que hay una serie de situaciones que generan demandas, requerimientos, inquietudes, y en consecuencia es un tema que tiene una alta relevancia social y por supuesto que de alguna manera convoca a todos los órganos públicos en esa temática y, por cierto, a la Administración de Justicia como la instancia en que se pueden materializar y justiciar los derechos fundamentales. Bueno, en primer lugar, algunos recuerdos o evocaciones sobre lo que es el sistema universal, donde están los grandes tratados. Y allí es importante decir que a partir de la Declaración de Derechos del año 48 ya encontramos referencias al tema de la protección de la salud, del punto de vista del derecho que tienen todas las personas a un nivel de vida adecuado, lo que hoy se podría llamar calidad de vida, que ha ido progresando también del punto de vista de la jurisprudencia y que, por cierto, involucra, y es absolutamente obvio que así sea, el tema de la salud. Pero donde existe realmente una cristalización de los derechos económicos, sociales y culturales, lo que nosotros podríamos entender, si lo miramos desde el punto de vista de las generaciones, como la segunda generación de derechos, es a partir de los convenios del año 66, donde específicamente se consagraron estos derechos y pasaron a ser, como digo, una segunda generación. Y dentro de este pacto internacional, precisamente de ese año, se considera y se reconoce no solamente el derecho a la protección de la salud, sino que una precisión que es importante para luego analizar la jurisprudencia que vamos a ver, en el sentido de que este derecho se considera en la perspectiva del disfrute del más alto nivel de la salud física y mental. En otras palabras, no tiene que ver con un reconocimiento en la perspectiva de los mínimos posibles, sino con un reconocimiento del punto de vista de la máxima entrega, del máximo disfrute. Y de ese punto de vista, para que se asegure la plena efectividad de este derecho, porque no es solo una declaración de principios, sino un derecho que se busca hacer material, se asegura esta plena efectividad a través de las condiciones necesarias para la creación de servicios médicos en caso de enfermedad, y estos servicios no solo son del punto de vista de la institución, sino también de las prestaciones. Y además de eso, ello se complementa, este pacto que es el que reconoce por primera vez en forma integral los derechos económicos, sociales y culturales, ello se complementa luego con algunas convenciones que son más bien estatutarias, como la Convención acerca de la discriminación racial, la Convención respecto de la discriminación de la mujer y, por cierto, la Convención de los Derechos del Niño. En todas esas convenciones se hace alusión a la salud, se hace alusión a este pleno derecho y que, por cierto, se considera estrictamente vinculado con la existencia misma de la persona. Luego tenemos la observación general número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde también se hace alusión a que a propósito de la protección de la salud, se busca que la persona disfrute de una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para que esa salud sea una realización total y material. Y ello implica disponibilidad del punto de vista de los recursos, accesibilidad a las distintas prestaciones, aceptabilidad de todos los establecimientos, bienes y servicios y, por cierto, calidad. Son estándares, si ustedes se dan cuenta, muy altos y, en consecuencia, por cierto, que generan una problemática de cumplimiento, pero el punto es que si nosotros analizamos el concierto general de los derechos fundamentales y nosotros pensamos en los niveles progresivos y crecientes de desarrollo y además de materialización de los derechos, la idea es que constantemente esto vaya a mejor y se vaya posicionando más el derecho y no en sentido contrario. Y en consecuencia, cuando nosotros resolvemos el tema desde el punto de vista de la jurisprudencia, no solamente se trata de una prestación determinada, sino de consagrar un sistema en el cual las personas puedan acceder crecientemente a una mayor cantidad de prestaciones y de mejor modo. En el sistema interamericano, el Protocolo de San Salvador no ha sido ratificado por Chile, pero sí tenemos la consagración del derecho a la salud del punto de vista de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, el famoso Pacto de San José de Costa Rica. Y aquí también se habla de la protección de la salud en el sentido del disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, se agrega la connotación de la salud social, que es muy importante, y además se reconoce un tema especialmente importante que es la salud como bien público. Y este tema
luego va a reaparecer en la jurisprudencia que yo les voy a comentar, por ejemplo, a propósito del tratamiento del contrato de salud, que mucho tiempo se miró en una perspectiva jurídica contractual, pero que hoy se mira en una perspectiva de bien público. En otras palabras, no solamente se refiere a una convención generadora de derechos y obligaciones como cualquier otro contrato, sino a un espacio que se ocupa a propósito de bienes públicos por instituciones que pueden ser privadas, pero que sin embargo están cumpliendo fines públicos. Y también se hace mención en la Convención al tema del desarrollo progresivo, en el sentido de que los Estados deben tomar las providencias necesarias para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan tanto de normas económicas, sociales, sobre educación, ciencia y cultura, que han sido diseñadas por la Organización de Naciones Unidas y que van quedando plasmadas en diversos tratados. Del punto de vista de los recursos judiciales, es importante decir que se hace especial mención del punto de vista de este comité, no solamente a la existencia misma de los derechos económicos, sociales y culturales, sino a dos cosas que me parecen muy importantes, porque de alguna manera modifican lo que fue una visión tradicional de estos derechos, sobre todo pensando en la cantidad de años que tiene nuestra Constitución. Cuando nuestra Constitución se discutió, este tema se miraba en una perspectiva de garantizar los derechos en la medida de los recursos disponibles y en consecuencia era una garantía asociada con los mínimos. Pero en esta opinión, y esto se va luego plasmando también jurisprudencialmente, se habla de dos cosas. Primero se dice, no es posible que nosotros jerarquicemos peyorativamente, es decir, como en menor nivel, a los derechos económicos, sociales y culturales respecto a los derechos clásicos del ideario liberal. En otras palabras, tan importante es la salud como puede ser la propiedad, como puede ser la libertad de asociación o la libertad de prensa. Y en segundo lugar, para que esto sea una realidad, los derechos económicos, sociales y culturales tienen que estar cubiertos por acciones judiciales expeditas y que cumplan efectivamente el propósito que se requiere, que es la debida protección de estos derechos. Y la existencia de estas acciones es una parte o es un integrante de lo que es el debido proceso en esta materia. Tema que también obviamente implica darle un color y darle un sentido al debido proceso mucho más profundo, porque no solamente se trata de ciertas garantías netamente procesales, sino de la posibilidad de que esas garantías aparezcan en todas partes. Y uno de los problemas que sin duda tiene el tema de la salud en Chile es que aún seguimos teniendo situaciones de considerable exclusión, es decir, situaciones que o no tienen cobertura o no tienen la cobertura necesaria y en consecuencia, si no existiera el debido proceso respecto de esas situaciones, no habría tampoco un frente al cual acudir o muchas veces ese frente se ha agotado de parte de las personas que acuden a la justicia con resultados negativos o con una imposibilidad total de obtener lo que ellas buscan. La garantía está consagrada en el artículo 19, número 9 de la Constitución. Es una garantía, podríamos decir, construida de acuerdo a parámetros tradicionales o más bien antiguos, del punto de vista de que hace énfasis en las prestaciones de salud y en que el Estado velará por esas acciones de salud y establece la provisión mixta de esas prestaciones, asegurándole a la persona la posibilidad de elegir. Como ya lo sabemos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, esa posibilidad de elegir, si no se refuerza jurisprudencialmente, se transforma en una posibilidad de elegir inicial, pero que no se proyecta a toda la vida o a todo el transcurso de la relación que tiene la persona con la institución de salud. Y debemos mencionar también que se han ido generando otras leyes importantes que han ido corrigiendo algunos problemas de cobertura y otros, aunque no de modo integral, particularmente la Ley de Derechos de los Pacientes, que reconoce el consentimiento informado y otros aspectos relevantes, y también las normativas que son o que han constituido lo que hoy es el GES, ¿cierto? Las garantías explícitas en salud, y la famosa ley Ricarte-Soto, que establece un sistema de financiación especial para aquellas enfermedades que se estiman caras desde el punto de vista de diagnósticos o tratamientos, pero que es un fondo limitado que cada año integra por decreto a ciertas enfermedades, otras no llegan a estar incluidas y en consecuencia se produce una mejoría, pero respecto de los que ingresan y no respecto de todos. No es un fondo integral para tratar, por ejemplo, enfermedades raras o caras como ha sucedido en otros casos.
¿Qué hacen entonces los pacientes que se encuentran en estas situaciones de escasa cobertura o una cobertura insuficiente? Como normalmente han agotado las vías ordinarias, van normalmente a la justicia por la vía del recurso de protección. ¿Cuál era el problema inicial con que estos pacientes se encontraban? Que originalmente el artículo 20 de la Constitución establece que el recurso de protección en materia de salud solamente concurre en la medida de alegar que se ha vulnerado la libre elección del sistema de salud y en consecuencia no tiene un carácter prestacional. Luego, ¿qué ha sucedido de este punto de vista? Que la jurisprudencia de la Corte, y no solo en esta materia, sino en otras, pero esta es la que estamos tratando, lo que ha hecho es ir entrando a materias como la que estamos mencionando por la vía de otras garantías matrices, particularmente el derecho a la vida, también la igualdad ante la ley y la propiedad. No es el modo ideal, pero es un modo en el cual, ¿cierto?, se ha podido, desde el punto de vista jurisprudencial, y eso es un elemento positivo en la perspectiva de los derechos, darle cobertura a situaciones que originalmente no la hubieran tenido. ¿Y cuáles son los aspectos principales que quiero mencionarles esta tarde desde el punto de vista de la intervención de la Corte, particularmente de las decisiones de la Corte Suprema en esta materia? Del punto de vista del contrato de salud, se ha hecho énfasis, como en su oportunidad lo hizo el Tribunal Constitucional, a propósito del fallo sobre el artículo 38 ter de la ley de ISAPRE, en que se menciona específicamente toda esta concepción en el sentido del máximo disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, y en definitiva en considerar que el tema de la salud, particularmente la contractualización de la salud, implica una mediación constitucional. En otras palabras, como ahí lo dice la cita que ustedes tienen de la jurisprudencia de la Corte Suprema, la salud desde el punto de vista contractual está regida por normas de derecho público. Y luego, entonces, no basta sencillamente la voluntad de los contratantes para establecer el estatuto, sino que esa voluntad que está sometida a una ley vigente tiene que estar ante todo sometida a la Constitución y, en consecuencia, la Constitución puede intermediar los contratos de salud, tema que se ha evidenciado en numerosa jurisprudencia. El tema de la cobertura de tratamientos médicos. La situación, como yo se las comentaba, es que a veces existe denegación de los tratamientos médicos, falta de recursos, interrupción de ellos o directamente no cobertura, situaciones que no cuentan con arancel FONASA, situaciones que no cuentan prácticamente con ninguna solución o que cuentan con soluciones que prácticamente se derivan en ciertas enfermedades solamente a cuidados paliativos, es decir, no representan una curación efectiva de la enfermedad. Y evidentemente esto ha generado una numerosa jurisprudencia, como digo, por agotamiento de otras vías, en que finalmente se llega por la vía del recurso de protección en esta materia a las Cortes y en lo particular a la Corte Suprema. Y aquí se han resuelto dos elementos muy importantes asociados con el derecho a la vida. Primero, que el derecho a la vida no solamente se puede afectar por actos, sino también por omisiones. En otras palabras, el hecho de la no intervención o la no entrega de la prestación también es dañoso respecto al derecho a la vida y no solamente el acto concreto atentatorio contra ella. Y luego, algo muy importante que es que la vida como derecho debe prevalecer respecto de las prevenciones económicas y de la disponibilidad de los recursos. Aquí hay una cita expresa de un fallo reciente en que se dice que efectivamente la autoridad pública considera los elementos económicos en su decisión. No es menos cierto que esas situaciones de carácter económico no debieran invocarse cuando está comprometido el derecho a la vida y a la integridad física o psíquica de la persona, porque es un derecho nuclear, toda vez que, como lo sabemos, el derecho a la vida es la condición de la que penden todos los restantes derechos. Y en consecuencia tiene por esa razón una prelación respecto del resto, que es una prelación lógica, que no lo significa como derecho absoluto, pero que sí remarca su importancia por sobre otro tipo de prevenciones. Ha habido varios casos de distintos medicamentos que son considerados especialmente caros, que por supuesto son situaciones puntuales que en algún momento pueden llegar a modificarse o a cambiar, pero en definitiva estos medicamentos, cuando realmente
pende la vida de la persona de su entrega, hay un diagnóstico efectivo del médico y la persona no tiene recursos, se ha concedido la entrega de estos medicamentos y ello se ha hecho en virtud de la aplicación directa de la Constitución. Así como decíamos antes que se aplica directamente el artículo 19, número 1, el derecho a la vida, en este caso se ha considerado que del punto de vista del trasfondo que tiene la existencia del recurso de protección en el artículo 20, la plena capacidad de la Corte para tomar todas las medidas tendientes a garantizar y proteger los derechos vulnerados le permite, en este caso, entregar este tipo de prestaciones. Y ello, es importante aclararlo, no conlleva ni implica la pretensión de ni hacer activismo judicial, ni tampoco dirigir las políticas públicas o enmendar criterios a las autoridades, sino sencillamente manteniendo el respeto y la deferencia por los poderes del Estado, sin embargo cautelar con urgencia la vida de las personas, que es un valor especialmente importante. El tema del derecho a la igualdad ante la ley también se ha mencionado del punto de vista de negativas a financiar prestaciones que en otros casos sí han sido cubiertas, o sea, el tema de la discriminación en las prestaciones, y asimismo del punto de vista del seguro catastrófico, cuando hay prestaciones que se excluyen de él, si bien está cubierto por un fondo extraordinario que podría conseguir el mismo resultado. En otras palabras, se busca que no haya discriminación. La discriminación de los pacientes no solo tiene cobertura constitucional, sino también en varios textos legales está mencionado específicamente este tema. Y del punto de vista de la propiedad, que es otra garantía matriz por la cual se ha llegado al mismo resultado, también se han concedido recursos cuando las instituciones privadas incumplen sus obligaciones y no solventan prestaciones que están a su cargo, y efectivamente se ha considerado no solamente la prestación inicial, sino cuál es el efecto o el impacto en el paciente de la eventual interrupción de tratamientos médicos, lo cual también está bastante cubierto por la jurisprudencia comparada. En conclusión, la jurisprudencia de la tercera sala de nuestra Corte en materia de recurso de protección se ha hecho cargo, ha tenido que hacerlo y se ha hecho con este norte de cumplimiento de la Constitución y de respeto a las garantías constitucionales de situaciones que aún distan de los estándares de la normativa internacional. La aplicabilidad directa de la Constitución ha permitido de este modo dar cautela a los derechos de las personas que de otro modo no la hubieran tenido o se hubieran mantenido en situaciones de extrema precariedad. Tales fallos, como lo decía antes, no pretenden direccionar políticas públicas, tampoco a las autoridades sectoriales, sino dar una especial prioridad a la vida de las personas y a la protección de sus derechos, cosa que nos parece una obligación prioritaria y un mandato respecto del concepto mismo de administración de justicia. Aquí les traje para terminar una cita que me pareció muy bonita y atingente a lo que estamos diciendo. Es una cita de Carneluti, así que no es actual, pero se actualiza con lo que acabamos de conversar, en el sentido que solo el contacto con el hombre vivo y verdadero, con sus fuerzas y sus debilidades, con sus alegrías y sus sufrimientos, con su bien y su mal, puede inspirar esa visión suprema que es la intuición de la justicia. Eso es lo que pretendemos hacer en la medida de lo que el derecho nos permite y, por supuesto, siempre a favor de las personas que pensamos que es lo que corresponde en la administración de justicia y particularmente en este alto tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. A continuación, le toca el turno a los invitados que van a comentar estas reflexiones que ha hecho la ministra Vivanco. Quiero dejar con la palabra al académico de la Universidad de Ecoportales, Rodolfo Figueroa. Sus 15 minutos, señor Figueroa. Gracias. Buenas tardes. Yo me voy a referir a la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre derecho a la salud, exclusivamente en la jurisdicción de protección, solo en relación con la salud pública y además en lo que, en casos en que se requería el financiamiento, la provisión o cobertura de un remedio, y este análisis lo tomo de los últimos 12 o 13 casos del año 2017 al 2019, donde se requería remedios de altísimo costo, como Spinraza o Eculizumab, de 500 millones al año por persona. Pero quiero partir con un caso relevante de jurisprudencia de protección sobre derecho a la salud, que es un caso de diálisis de 1987,
e involucraba a un menor de edad y requería asistencia pública y no se la podía dar por escasez de recursos. Recurre a protección y la Corte de Apelaciones de Santiago acoge el recurso con el siguiente razonamiento. Dice, no se trata de una protección de la salud, sino del derecho a la vida, que prima sobre el anterior. La arbitrariedad de la recurrida consiste en que sus decisiones discrecionales se restringen por necesidades económicas y excusarse en dificultades económicas o materiales implica dejar de cumplir la solemne declaración de la Constitución que llama al Estado un servidor de la persona humana, y esta Corte tiene la obligación moral de insistir en su misión de salvaguardar la vida y ordena que se continúe con el tratamiento. Este es un fallo redactado por don Hernán Correa de la Cerda. La Corte Suprema, el año 87, sin embargo, revoca esa sentencia, diciendo que es necesario establecer una relación de causa-efecto entre la falta de atención médica y el resultado. La escasez de recursos humanos y materiales hace que muchas enfermedades conduzcan a la muerte. Si esto implicara una infracción al número 1 del 19, se incurriría en tipos penales. En cambio, la conducta del recurrido sería ilícita si se entregara al paciente los auxilios médicos necesarios conforme a los recursos de que disponga. La vida no se garantiza en la medida en que pueda privarse de él el individuo por agentes extraños a él, pero su latitud no puede extenderse al proceso vital de la existencia humana. Si la garantía constitucional tuviera el alcance que se pretende, es decir, hasta las enfermedades naturales que pueden portar los individuos, llegaría el absurdo de tener que entender que cualquiera de ellas, por simple que parezca, se encontraría dentro del ámbito de protección. El hecho de que el mal que sufre el recurrente sea necesariamente fatal, si no se le administra este remedio, no altera el sentido de esta norma. No constituye un atentado de terceros, sino la consecuencia de un proceso orgánico de quien lo porta. El médico solo puede responder por su asistencia profesional al paciente, siendo el sistema de salud y la legislación que la protege la que debe entregar los elementos materiales para implementarlo. En la medida en que los medios pertinentes no le permiten proteger la salud en la forma en que el recurrente lo pide, no puede sostenerse que quien lo hace atenta contra la vida de esa persona. En estos autos hay insuficiencia de elementos para practicar tratamientos de diálisis, eso se ha acreditado, lo que evidentemente tendrá influencia en la salud del enfermo, pero no pudiendo otorgarse este remedio o este procedimiento, le corresponderá al profesional médico determinar entre las alternativas que conduzcan a determinar quién y cuándo se atiende. De aceptarse lo pretendido por el recurrente, se le daría una irregular preferencia a ese enfermo que interpone la acción de protección por sobre otros, que adoleciendo el mismo mal no han recurrido a la justicia. Existe normativa que regula la asistencia médica y la protección de la salud, y conforme a ella, el profesional médico debe determinar quién, cuándo se le da preferencia o atención en el sistema público. Y la autoridad recurrida finalmente incurriría en una omisión, en un acto o omisión arbitraria o ilegal solo cuando, contando con los recursos necesarios, se le negara injustificadamente a proporcionar atención a los enfermos. Llamaré este el modelo de extrema deferencia administrativa, ¿sí? Bien, el año 2001, la Corte Suprema tuvo oportunidad de respaldar este modelo de extrema deferencia a la autoridad sanitaria. La Corte de Santiago acogía un recurso de protección de varios enfermos de VIH y SIDA que estaban al borde de la muerte, y se murieron rápidamente, y ordenaba al sistema público de salud otorgarles antirretrovirales. La sala estaba integrada por don Hugo Llanos, don Carlos Cerda y don Ángel Cruchaga. Y el argumento fue similar al del año 87. ¿Sí? El Estado está al servicio de la persona humana, la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos protegen el derecho a la vida. Este derecho tiene un carácter absoluto y consideraciones presupuestarias o económicas para no proporcionar un remedio son jurídica y moralmente inaceptables. Y se ordena al Ministerio de Salud y al Servicio de Salud respectivo proporcionar a los recurrentes estos remedios. La Corte Suprema revoca la sentencia, declarando que este es un problema de salud pública, cuyas políticas deben ser definidas y aplicadas por las autoridades pertinentes. Estas autoridades son el personal idóneo para fijar normas de acceso a las prestaciones, tomando en cuenta una serie de parámetros, entre ellos los costos que involucran estas prestaciones. No hay ilegalidad en el proceder de la Autoridad de Salud, puesto que hay una ley que rige con precisión cómo se otorgan estas prestaciones dentro de sus facultades. Tampoco ha sido arbitrario proceder de esta manera, porque habría arbitrariedad, al contrario, de preferirse eventualmente a una persona por sobre otros pacientes o enfermos que están en mejores condiciones y en desmedro de los que están en peor estado. Y más bien al contrario, acoger el recurso implicaría un actuar ilegal. Este modelo de la deferencia, ¿no?, hacia la autoridad administrativa se mantiene hasta más o menos el año 2010, cuando empieza un poco a tambalear
a debilitarse y empieza a surgir otro modelo. Y es el que comentó la ministra y el que comento ahora. Pero por ello hay que entender un poco el contexto en que se plantean estos casos. ¿Sí? La autoridad recurrida en estos recursos de protección, el Ministerio de Salud, FONASA, directores de hospitales, sostiene lo siguiente: el financiamiento requerido no está amparado bajo ningún sistema de prestaciones garantizadas por la ley. El Estado debe responder a las necesidades de salud de la población conforme a normas generales de financiamiento según programas existentes en el sistema público. Las garantías explícitas conforman un conjunto finito y determinado de prestaciones y la enfermedad para la cual se pide remedio no está incluida dentro de ellas. Cuando esto ocurre, esa enfermedad se somete a las reglas generales, según las cuales la salud se va a proporcionar a la población según los recursos humanos y financieros que estén disponibles. Y la administración pública solo se encuentra obligada a proporcionar salud en la medida de que disponga esos recursos. El Estado debe propender al bien común de la comunidad toda antes de que, en favor de alguien en particular, el financiamiento pasa por objetivos y prioridades y esto resorte de la administración y la administración debe dar un trato igualitario. Esto no es actuar arbitrariamente sino de manera responsable. Ese es el alegato de la Autoridad de Salud el día de hoy. ¿Cuál es el modelo que ha instaurado la Corte Suprema en los últimos 2 años, básicamente, que son los casos que me voy a referir, ¿no? ¿Cuál sería un resumen del fallo estándar de la Corte Suprema? Y es el siguiente. La principal razón del rechazo del Estado para financiar el remedio es su elevadísimo costo, ¿no? Segundo, la consideración presupuestaria, si bien es relevante, no debería aplicarse cuando se trata de la vida de una persona, derecho que constituye un bien jurídico superior. Y en 2 casos la Corte dice que además es un derecho de carácter absoluto. Tercero, la Corte Suprema cita precedentes, varios precedentes. Cuarto, la negativa es arbitraria, la negativa de la autoridad recurrida es arbitraria porque niega acceso a un medicamento necesario para la sobrevivencia. Quinto, se cita la Constitución, artículo 1, el Estado está al servicio de la persona humana. Se cita el artículo 19, número 1, que protege el derecho a la vida y la integridad física y psíquica. Y en algunos casos se cita el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Derechos del Niño, dado que la mayoría de los casos que estoy mencionando involucran a menores, o prácticamente todos involucran a menores. En 4 o 5 casos, además, la Corte Suprema dice lo siguiente, y lo mostraba la ministra recién, ¿no? Que al adoptar una medida como esta y hacer imperar esta decisión sobre la Autoridad de Salud, esto no alcanza ni define en modo alguno, dice la Corte Suprema, la implementación y diseño de políticas públicas porque tal labor excede las facultades de esta Corte y corresponde en propiedad a una función de otros órganos del Estado cuya singularización no cabe efectuar a este tribunal. Por el contrario, la Corte Suprema se limita, en cumplimiento del mandato del artículo 20, a disponer la adopción de aquellas medidas necesarias, a su juicio, para salvaguardar los derechos garantizados por la Carta Fundamental, pero no se halla en situación de definir, ni pretende hacerlo, cómo es que ello debe ser cumplido por las autoridades competentes, pues el bosquejo y delineación de las políticas públicas, así como la definición y el empleo del presupuesto correlativo, compete en exclusiva a estas últimas. Esta Corte debe velar por la efectiva realización de los derechos garantizados por el constituyente, aludidos en el artículo 20, estándole vedado determinar de qué modo la autoridad pública habrá de concretar el mandato contenido en el fallo que al efecto pronuncie. Y además rechaza la idea de que la vida se afecte solo por actos positivos y no por omisiones. Y la orden que da la Corte es que se ordena al Ministerio de Salud u otras autoridades a adoptar las medidas necesarias para otorgar financiamiento destinado a adquirir estos remedios por el tiempo que termine el médico tratante. A partir de este resumen estándar de una docena de fallos, ¿cuál es el modelo de razonamiento jurisdiccional de la Corte Suprema? Yo creo que tiene 3 elementos. El primero, es arbitraria la negativa a acceder a proporcionar un medicamento necesario para la sobrevivencia del paciente. Consideraciones presupuestarias sobre su alto costo no deben ser determinantes, como tampoco que el remedio no se encuentre previsto en la normativa o no esté autorizado por el ISP o ni siquiera está en Chile. Ese es el primer punto. Es arbitrario no otorgar este remedio para esta enfermedad, con prescindencia que no esté previsto. Segundo, esta conducta de la Autoridad de Salud vulnera la Constitución, artículo 1, edición número 1, y tratados internacionales. Y tercero, la Corte puede ordenar medidas, que se adopten medidas para conseguir y suministrar el medicamento requerido
sin que ello implique una intromisión en políticas públicas ni una invasión en potestades privativas de la administración del Estado. 10 minutos, profesor. 10 minutos. En tres casos hay votos disidentes del ministro Prado y uno del exministro Pierri, y la estructura del voto disidente es similar al modelo de la referencia extrema que ya he comentado, de modo que me lo puedo saltar, ¿sí? Esto que es una atribución exclusiva de la autoridad recurrida, que los jueces no tienen ningún control que ejecutar, etc. Dicho eso, ¿qué comentario puedo hacer? Bueno, que es interesante notar que la Corte Suprema volvió a la doctrina sentada por la Corte de Apelaciones en 1987, ¿sí? Redactada por don Hernán Correa de la Cerda y que se trató de rescatar de nuevo en 2001 por la sala integrada por don Carlos Cerda, Ángel Cruchaga y don Hugo Llanos, ¿no? Hay una vuelta. Y los votos disidentes actuales tratan de mantener un poco la doctrina de esta deferencia extrema, ¿no? Y fuera de eso, ¿qué para el análisis, ¿no? ¿Qué impacto tiene el modelo de control que acabo de mencionar y que está vigente ahora por parte de la Corte Suprema, ¿no? ¿Qué impacto tiene? Yo creo que tiene un impacto en la definición del derecho a la vida y en la definición del derecho a la salud. Yo creo que se están redefiniendo. Eso no implica un juicio valorativo, ¿no? Segundo, creo que hay un impacto en las consecuencias de la comprensión de estos derechos en la responsabilidad civil, administrativa y penal de la autoridad de salud, por lo que dejen de hacer. Tercero, creo que hay un impacto en la configuración del concepto de arbitrariedad del artículo 20 de la Constitución, ¿sí? ¿Qué significa un actuar arbitrario? Creo que también impacta en cómo entender la ilegalidad, porque proporcionar un remedio que no está regulado no sería ilegal, más bien al contrario, y así con la arbitrariedad. No entregar un remedio que no está autorizado, ¿eso es arbitrario? ¿Sí? Creo que hay un impacto en el funcionamiento de las autoridades de salud, esto es, cómo las autoridades de salud de ahora en adelante deberán responder a las peticiones de medicamentos que no están incluidos en ninguna regulación, ni en protocolos, y para los cuales no hay financiamiento, va a impactar en el funcionamiento de estas autoridades. Sexto, creo que hay un impacto en el presupuesto de salud también, es decir, que puede ocurrir con pacientes que estando cubiertos por el sistema se ven desprovistos, si es que eso ocurriera hipotéticamente, ¿no?, de atenciones por la escasez de recursos que se desvían, entre comillas, a pacientes por enfermedades que no están cubiertas. Creo, en séptimo lugar, que hay un impacto también en cómo concebimos el equilibrio de poderes y las potestades jurisdiccionales, ¿sí? Cuando se habla de que no hay una intromisión en políticas públicas. Y finalmente, creo que esta jurisprudencia tiene un impacto en la determinación del modelo de control jurisdiccional, es decir, qué impacto tendrán las decisiones de las Cortes en las políticas públicas y qué tipo de órdenes pueden emitir las Cortes, sobre todo cuando la Corte Suprema trata de aclarar qué es exactamente lo que les faculta hacer el artículo 20 de la Constitución, ¿no? Cuando digo impacto, no estoy metiendo un juicio de valor, quiero decir que esta jurisprudencia y este modelo de control vigente ahora va a producir un impacto que debe ser analizado en estos 8 ámbitos. Y creo que eso es lo interesante, creo que eso es lo importante de esta jurisprudencia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. 15 minutos exactos duró su presentación. Quiero dejar con la palabra a continuación a la siguiente comentarista de este panel. Ella es Birgit Gestenberg, representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Birgit, usted con la palabra. Muy buenas tardes, excelentísimos señores ministros y ministras de la Corte Suprema, estimado público. Es un honor para nosotros y a la vez un placer de poder dirigirnos al público sobre el derecho a la salud, que creo que es un tema muy importante para cada sociedad y obviamente cada día más, porque los problemas que se relacionan a la salud tienen que ver con otras áreas de la sociedad, como por ejemplo también vemos hoy en el segundo panel, el medio ambiente. Yo quisiera hablar sobre 4 temas brevemente.
La presentación está a su disposición, también documentos adjuntos. Voy a ser corta. La dignidad humana es un fundamento de los derechos humanos y fundamenta también los derechos económicos, sociales y culturales, lo que en el pasado fue olvidado o no considerado de la forma adecuada. También quiero hablar sobre las características de los derechos económicos, sociales y culturales y cómo estos se tienen que ver o considerar dentro del derecho internacional de los derechos humanos. Y al final, sobre el derecho al más alto nivel posible de la salud física y mental y la justiciabilidad de este derecho. En primer lugar, quiero decir, la Declaración Universal fue un conjunto de artículos que no fueron separados los derechos. A partir del artículo 20 y 22, ustedes verán que la Declaración Universal se refiere tanto a los derechos económicos, sociales y culturales, como ha hecho anteriormente, a los derechos civiles y políticos, ¿no? La división en diferentes instrumentos internacionales en relación a los pactos internacionales se debía a una circunstancia, a un accidente de la historia, que es la Guerra Fría, que discutió controversialmente el tema de los derechos humanos dependiendo de los sistemas políticos. Pero la Declaración Universal para todos los derechos declara que en su preámbulo que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca del ser humano y sobre la cual se basan los derechos humanos. Y en el artículo 1, la declaración destaca que los seres humanos nacen libres y iguales en dignidad y derechos. Las características de los derechos humanos que fueron reconocidos en 1993 por la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos y que fue prácticamente el fin de la Guerra Fría de los derechos humanos, ¿no? Donde por primera vez fue dicho que la interdependencia en la indivisibilidad de los derechos humanos es un principio de ellos. Es decir, no podemos gozar del derecho a la salud sin ver el derecho a la vida, sin la educación, sin las libertades públicas, etcétera, como ya reiteró la ministra. Además, hay obligaciones del Estado en el tema de derechos humanos que por los pactos fueron claramente distinguidos y en los dos pactos no se hace una diferencia cómo el Estado debe mirar los derechos humanos en el área civil y política y en el área de derechos económicos, sociales y culturales, sino para los dos pactos vale que el Estado, como principal portador de responsabilidad, debe respetar los derechos humanos, es decir, abstenerse, interferir en el ejercicio y disfrute de los derechos, los debe proteger, asegurar que terceras partes no interfieren en el ejercicio y disfrute de los derechos, es decir, investigar aparentes violaciones, perseguir y repararlos y garantizar la no repetición. Y debe facilitar o cumplir con los derechos humanos, es decir, adoptar medidas positivas que son legislativas, administrativas, presupuestarias o otra índole que coadyuven a la plena realización de los derechos. En el caso que el Estado decide delegar la responsabilidad, el que toma esta responsabilidad, por ejemplo, empresas privadas de salud, clínicas privadas, ellos tienen la misma obligación que el Estado. Es decir, en el momento que el Estado delega, igual no pierde la responsabilidad y tiene que preocuparse que los actores que toman esa responsabilidad están en la medida de lo posible cumpliendo sus deberes como Estado. La dignidad en el sistema de los derechos humanos es un valor fundamental, es el valor central y todos los demás valores de los cuales emergen los derechos humanos se agrupan alrededor de la dignidad humana. La clasificación de los derechos humanos. Hemos hablado a veces de generaciones, yo evito esa expresión por la siguiente razón. Aunque los derechos humanos surgieron en diferentes tiempos históricos, el conjunto que tenemos hoy ya no justifica hablar de que son diferentes pertenecen a diferente generación,
Sin embargo, yo creo que tiene alguna utilidad de hablar de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, derechos de los pueblos, o que se conoce como tercera generación, y hay derechos específicos de los grupos vulnerables, que son de la así llamada cuarta generación. Sirve para los académicos, pero en la práctica deberíamos partir de que todos esos derechos, aunque surgieron en diferentes momentos históricos, tienen el mismo valor, se cumplen de la misma forma, tienen ambos obligaciones negativas y positivas, ambos necesitan dinero, necesitan recursos y necesitan esfuerzos del Estado, ¿no? Los derechos económicos, sociales y culturales, y eso fue dicho en varios lugares, no solamente en las declaraciones y en los pactos, pero también por los comités de derechos humanos y por los relatores, por un relator especial en específico, sobre la salud, que esos valores contribuyen al libre desarrollo de la personalidad y son indispensables para la dignidad de la persona humana. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Económicos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales son los documentos claves. Fue ratificado por Chile en 1972, antes de que entraba en vigor. Y el artículo 2.1 establece el principio de la progresividad, que es debido a la discusión del tiempo, ¿no? Porque tengo que confirmar por la observación de mis propios ojos que el derecho a la justicia también es un derecho progresivo, ¿no? No lo tenemos garantizado desde el primer momento y avanzamos en él. Entonces, el tema de la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales es una concesión que se ha hecho a esos derechos porque requieren aparentemente recursos, mientras los otros no los requieren. Y creo que es una falsedad que debemos especialmente erradicar de nuestros cerebros. El sistema de justicia es muy caro, ¿no? Y si hablo del sistema penitenciario, peor, ¿no? Entonces, la idea aquí es de erradicar con algunos prejuicios sobre los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? La utilización máxima de los recursos y la progresividad también condicionan el comportamiento del Estado de no ser regresivo. Una vez que ha dedicado un cierto porcentaje de medios y recursos al derecho de la salud o a los derechos económicos, sociales y culturales, no puede regresar. Eso es una obligación contractual, ¿no? Hay unos mitos sobre la diferencia o el carácter diferente entre los derechos económicos, sociales y culturales y derechos civiles y políticos. En el interés del tiempo no me voy a pasar mucho tiempo en ello, pero lo pueden leer, es decir, especialmente sobre las obligaciones negativas y positivas, sobre el costo, sobre si son justiciables o no, sobre la implementación inmediata o progresivamente, y si son absolutas e inmutables y responden a condiciones cambiantes. Eso quizás la última vale la pena de destacar. Todos los derechos tienen un núcleo inmutable y tienen condiciones que cambian, ¿no? Si vemos el derecho a la privacidad, se está rediscutiendo delante de las exigencias y de las demandas de nuestro tiempo, del tiempo, digamos, de los medios sociales y de la Internet. Entonces, hay muchos derechos que sí, aunque conservan su núcleo, tienen condiciones cambiantes en los dos lados, de los civiles y políticos y sociales, económicos y culturales. 10 minutos. 10, le quedan 5. Las limitaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Yo creo que es importante decir que hay muy pocos derechos absolutos, que es el derecho a la integridad física, por ejemplo, que es absoluto, pero el derecho a la salud tiene limitaciones que están allí en la pantalla, que pueden ver. Es más importante decir que tienen que ser determinados por la ley, solo en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos, y son el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática. Eso quiere decir que el Estado no tiene muchos medios de delimitar el derecho a la salud,
y tampoco ningún otro derecho, sino lo tiene que justificar. La justificación es del lado del Estado, ¿no? Aquí tengo el artículo 12 del pacto, que es el derecho a la salud. Especialmente para nuestro fin, habría que decir que los C y D sobre la prevención y tratamiento de las enfermedades, la creación de condiciones que aseguren la asistencia médica son del interés más inmediato, pero también tenemos que ver el derecho a la salud tiene una relación muy íntima al derecho al medio ambiente, que en el próximo panel vamos a ver, ¿no? Eso quiero saltarme porque estoy llamado a la atención, pero quiero decir que la observación general número 14 del derecho a la salud es importante en que explica también cuál es el núcleo fundamental del derecho a la salud. Explica cuáles son las características de este derecho, que ya puedo reiterar lo que dijo la ministra. Y quiero decir que también en casos de la Corte Interamericana, el caso Poblete-Vilches y otros versus Chile de 2018, tiene la afirmación sobre esta observación del comité. También el derecho a la salud tiene que ver con el tema de no discriminación, que no he mencionado antes, pero creo que es importante. La igualdad de trato, la perspectiva de género, la mujer y el derecho a la salud, las niñas, niños y adolescentes, las personas mayores y las personas con discapacidad, que requieren diferentes intervenciones en la salud, y que no puede ser un sistema de salud para todos. Tiene que ser un sistema diferenciado a esas necesidades, y allí ya pueblos indígenas también veo, y eso requiere que recursos judiciales efectivos estén a la disposición, porque hay que reclamar esto. Eso no nace, todos los derechos humanos están ligados a la lucha de la gente para reclamarlos, ¿no? Y ya también de la buena voluntad de los actores, de los responsables, para proveer su desarrollo y su despliegue en todas las áreas de nuestras vidas. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también dijo especialmente cuáles son las limitaciones de los derechos, del derecho a la salud, ¿no? Y allí hay un caso que está en rojo ahí, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que explica en un caso de VIH-Sida la equivocada interpretación del Estado sobre las limitaciones del derecho a la salud. La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales es muchas veces puesto en duda, pero los argumentos que sirven ahí yo creo que están ya como ya no compartidos ampliamente, y espero que en esta ronda por ningún lado. Pero quiero decir que si los derechos humanos no serían justiciables, ¿no? Entonces no serían demandables, entonces no serían derechos humanos. Y eso es la lógica de la cual partimos, porque el recurso judicial, aunque sea el último recurso, no es el único recurso, es un recurso importante que debe estar libre para la persona que se siente violada en sus derechos y que puede recurrir a ello, ¿no? Y allí la observación general número 9 del Comité examinó el carácter de las obligaciones que impone en el pacto reconocer el valor jurídico incluso inmediato de los derechos económicos y sociales y culturales, ¿no? Eso me voy a ahorrar, pero me gusta mucho hacer la referencia a esta cita que me parece importante, es la penúltima, si me permite. Dice el comité, toda persona o grupo sea víctima de una violación de los derechos a la salud, deberá contar con el recurso judicial efectivo y otros recursos apropiados en los planos nacionales y internacionales. Todas las víctimas de esas violaciones deberán tener derecho a una reparación adecuada que podrá adoptar la forma de restitución, indemnización, satisfacción o garantías que no se repetirán los hechos. Y dice el relator especial sobre el derecho a la salud, si bien la aplicación del derecho a la salud
ha logrado grandes avances desde el desarrollo del marco del derecho a la salud, la justiciabilidad del derecho se sigue cuestionando. El comité DESC confirma el carácter justiciable de los derechos económicos, sociales y culturales en general, pero no incluye detalles sobre sus componentes justiciables. Todos los componentes del derecho a la salud son justiciables. Los tribunales han emitido fallos y han aplicado las obligaciones específicas del derecho a la salud. Yo tengo el informe completo del relator acá y que creo que es importante que los detalles que él luego explica, de leerlos más en detalle, ¿no? Quiero cerrar con la recomendación del Comité DESC a Chile en 2015. No son tantos años atrás y ojalá que ya hayan bastantes progresos han sido notificados y creo que este evento es una muestra de progreso. A la luz de la situación en Chile, el comité recomienda que el Estado de Chile garantice el reconocimiento integral y la protección jurídica necesaria de los derechos económicos, sociales y culturales en el nuevo texto constitucional, asegurando que el proceso de reforma constitucional previsto se realice de una forma transparente y participativa. El comité también señala a la atención del Estado parte de su observación general número 9 sobre la aplicación interna del pacto. Entonces, yo proveí los elementos para que eso sea entendible y con mucho gusto podemos tener mayor detalle en la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres integrantes de este panel. Corresponde el tiempo de las preguntas. Tenemos 10 minutos para la pregunta. Así es, vamos a cursar inmediatamente la entrega de un micrófono. Como siempre, se les pide por favor que las preguntas sean lo más concisas posible para el respeto de todas las personas que además quieren preguntar para que podamos alcanzar. Bueno. Buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar a la Corte Suprema, a los organizadores y a los panelistas. Creo que es una gran idea poder discutir, máximo aquí en este máximo tribunal, estos temas que son de tanto interés, ¿no? Mi nombre es Juan Carlos Marín, soy representante del Consejo de Defensa del Estado y, si me permiten, en esta ocasión quiero hablar más que como representante del Consejo de Defensa del Estado, porque el corazón está claro de qué lado estoy, más como académico crítico de la Corte Suprema y del recurso de protección. Yo creo que tenemos dos problemas, el medio, el recurso de protección como forma de abordar el tema de salud. Yo creo que no es el mejor ni el apropiado, tiene un origen histórico distinto, pero en fin entiendo que no tenemos otras acciones de urgencia y este es el gran paliativo que hoy día se ha puesto de moda en materia de salud, ¿no? Lo otro, creo que nosotros como sociedad, como Chile, nunca hemos logrado definir bien cuál es el papel que queremos que cumpla la Corte Suprema. En el 19 no teníamos recurso de casación y era un tribunal de instancia, y en el 20 se trató de que fuera de casación, pero siguió siendo de instancia porque le damos doble competencia. Dicho eso, mi pregunta concreta es para el profesor de la Universidad Diego Portales. A mí me gustó tu exposición y me gustó el nombre que le diste de máxima deferencia al primer criterio. Me gustaría saber, porque yo intuyo por tu exposición, pero puedo estar equivocado, que tú eres crítico del actual sistema, aunque no quisiste emitir juicio de valor, pero los puntos que destacaste a mí me agradaron. Entonces me gustaría saber tu opinión, si te gusta el sistema actual, y me gustaría saber cómo lo denominarías, así como el primero lo denominaste de extrema deferencia hacia la administración, de extrema deferencia o de extrema judicialización, y me gustaría saber ahora sí tu opinión valorativa del mismo. Gracias. Sí. Bueno, gracias por la pregunta. Es muy reciente este modelo en Chile, no tengo un nombre para él.
Yo creo que hay que pensarlo y analizarlo y ver qué número se le puede dar, ¿no? La ministra sugería que era un modelo de deferencia. Es menos deferente, entonces que el primero, si es deferente, o algunos pueden creer que no es deferente en absoluto, porque da una orden a la administración de hacer algo. Ahora, yo quiero responder bien directamente el centro de su pregunta, pero creo que la respuesta que hace más sentido es la siguiente. Los derechos sociales son justiciables, eso es lo que yo trabajo, a eso me he dedicado, a estudiar y defender modelos de justiciabilidad de los derechos sociales, ¿sí? Y del derecho a la salud, especialmente. Y de hecho hay jurisprudencia nacional que en los últimos 15 años le ha dado tutela al derecho a la salud, incluso en forma directa. Cuando se protege por derecho a la vida hay tutela indirecta o por igualdad, pero hay casos en que las Cortes citan derechamente el número 9 en recurso de protección. Eso es tutela directa y eso es muy notable, creo yo, ¿sí? Entonces yo defiendo un modelo de protección de derechos sociales de todas maneras, ¿no? Ahora, claro, si uno quisiera diseñarlo desde cero, quizás sería distinto al actual, digamos, por lo que usted dice, el origen histórico de la acción de protección y cómo funciona en la práctica, ¿no? Entonces, claro, yo tendría críticas a cómo está funcionando un modelo en particular, pensando en un modelo ideal, ¿sí? Que yo pensaría de cuál debería ser exactamente el tipo de control que se ejerce sobre la administración para determinar cuándo infringe deberes constitucionales. Y si el deber constitucional de prestar salud es un deber de cumplimiento progresivo, por ejemplo, o obliga a prestar atenciones de salud en la medida que lo fije la ley, claro, una orden concreta de dar un remedio a alguien en particular parecería que se excede, ¿sí? Como por ejemplo el derecho a la vivienda. Hay constituciones como la sudafricana que tiene derecho a la vivienda y la constitución dice se implementa por la ley y en forma progresiva. Entonces hay una gran cantidad de jurisprudencia sobre derecho a la vivienda, pero nunca se ha interpretado como que una persona puede mandar una casa, ¿sí? Sino que las personas tendrán acceso a la vivienda en conformidad a una política pública. Entonces el control del sistema judicial ordinario o especial, como el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en el caso sudafricano, sería el control de si la política pública implementada responde a la Constitución, si no es arbitraria, discriminatoria, etcétera, ¿sí? Entonces, en ese contexto, yo tendría comentarios críticos de cómo está operando exactamente ahora. Pero fuera de esa discusión más técnica, la visión global, que creo que le interesa más al público en general, la visión global es que pasamos de un modelo, ¿sí?, el que se anunciaba en el 87 hasta el 2010, de que la administración no es controlable por el Poder Judicial, o sea, tiene una especie de discrecionalidad fuerte, que lo que sea que hagan no es revisable por un tribunal, a un modelo en que los tribunales revisan qué hace la administración y la hace responsable. Yo creo que ese paso es enormemente importante, es fundamental, protege los derechos sociales y el camino correcto. Ahora, exactamente el detalle de cómo se hace ese control, eso lo podemos discutir con el tiempo, podemos analizar los impactos que tienen en los ámbitos que yo mencioné, pero el cambio de paradigma es fundamental. Es decir, la administración, aunque manejan recursos escasos y existe el conocimiento técnico, la experticia técnica, y tenemos que ser diferentes en eso, y no somos médicos, no resolvemos problemas de salud, pero controlamos problemas de salud, ¿sí? Aún en ese escenario, controlar a la autoridad de salud me parece que es fundamental, ¿sí? No hay espacios exentos de control, no hay espacio en la administración pública de discrecionalidad fuerte o discrecionalidad absoluta. Siempre hay control, incluso en las decisiones técnicas puede haber un control de razonabilidad, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Jessica Torres, soy profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Mi pregunta es para el panel. Bueno, primeramente, en todo caso, felicitar, al igual que mi colega lo hizo, a todo el panel. Realmente una exposición brillante, particularmente lo que se refiere a los derechos internacionales de los derechos humanos, que es algo que hace un poco de falta en nuestro país. Voy a la pregunta. Considerando que el derecho a la salud tiene una evolución y concreción mayor en los instrumentos internacionales de los derechos humanos más que en la normativa local, como se ha expresado, y considerando adicionalmente el último fallo contra el Estado de Chile, que es precisamente el que se mencionó, Poblete Vilches versus Chile, en el que precisamente se cuestiona el derecho a la salud y el derecho al acceso a la justicia.
La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el rol que cabe del instrumento denominado control de convencionalidad en la evolución necesaria de la jurisprudencia de nuestra excelentísima Corte Suprema y, por supuesto, del resto de los tribunales de justicia? Gracias. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Nosotros tenemos una situación un poco ambivalente como Estado de Chile respecto de los compromisos internacionales que hemos tomado, porque si bien en nuestra Constitución se dice que la soberanía tiene límite en los derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución y en los tratados ratificados por Chile que se encuentran vigentes, la implementación de esa realidad es una implementación limitada, porque desde el punto de vista formal los tratados siguen mirándose como leyes, y hay quienes dicen son leyes desde el punto de vista del continente, pero el contenido tiene rango constitucional. Contra eso se ha fallado ya varias veces por el Tribunal Constitucional en sentido contrario. El Tribunal Constitucional ha sido muy resistido a considerar que los tratados internacionales tienen el mismo rango de la Constitución, y si bien cita a los tratados internacionales en sus fallos, nunca lo hace por sobre la Constitución, sino a mayor abundamiento. Y esa situación, ¿no es cierto?, que es una situación un poco incierta, obviamente que también tiene injerencia sobre el modo en que se hace justicia. ¿Por qué? Porque el artículo 20, el recurso de protección, que es la herramienta que nosotros estamos acudiendo a ella en esta materia, no solamente limita a las garantías consagradas y que en consecuencia hay que tomar estos caminos alternativos de garantías matrices, sino que no hace referencia a las garantías contenidas en tratados internacionales, como sí se hace, por ejemplo, en otras leyes, ¿no? En leyes específicas, por ejemplo, a propósito de la no discriminación, en que sí se hace referencia a los tratados internacionales desde el punto de vista de los temas de discriminación. En consecuencia, lo que se hace en esos fallos que yo mencionaba es hacer aplicabilidad directa de la Constitución y procurar atenerse a estándares comparados e internacionales sin que uno pueda solamente dictar fallo de acuerdo a tratados internacionales, porque el ámbito de la, podríamos decir, de la flexibilidad no llega o no alcanza a tanto. Entonces tenemos un poco una situación intermedia entre una cosa y la otra, que ha ido reforzando la aplicación de los tratados, pero que no ha conseguido aplicar los tratados, podríamos decir, en un tenor integral o en un tenor a la par de la Constitución, y que, por cierto, también impide que haya un efectivo control de convencionalidad, por ejemplo, en la dictación de las leyes, en la inaplicabilidad del Tribunal Constitucional, etc. Nosotros no somos los llamados a controlar las leyes, nosotros las aplicamos, pero también aplicamos la Constitución y lo que permite el artículo 20 es eso. Pero yo diría, para contestar su pregunta, en la perspectiva de los sentenciadores, que estamos un poco a medio camino. Estamos impregnados por el tema internacional y los tratados, pero no podemos prescindir de tener que apalancar los fallos en el sistema local, porque no da, digamos, la amplitud de las posibilidades de los sentenciadores. Muchísimas gracias. Una pregunta más, por favor, si es que existe. Por favor, gracias. Buenas tardes. Disculpe, hay una respuesta. Perdón. Comentario. Solamente un pequeño comentario que me parece muy importante, ¿no? Lo que acaba de explicar la ministra es la realidad de la jurisprudencia y de la aplicación de tratados en muchos países, ¿no? Lo que decimos nosotros es que el Estado tiene que procurar desarrollar la legislación de tal manera que los estándares internacionales se hacen más aplicables, ¿no? Entonces, el pacto que fue formulado en 1966 ahora tiene una multitud de jurisprudencia, tiene observaciones generales, tiene mucho más experticia sobre especialmente el derecho a la salud, que agrega lo que dijo el pacto en esta época, ¿no? Entonces, no solamente es la aplicación del pacto, sino es la aplicación de todo lo que ha emitido el comité, que tiene una función de crear sabiduría y jurisprudencia vinculante para los estados, de autoría, ¿cómo se llama? Mandatorio, ¿no? Sí, claro, para la aplicación de los estados. Entonces, el esfuerzo tiene que ser que los congresos, los parlamentos y también, obviamente, el gobierno
busca desarrollar la legislación interna de tal manera, incluso la Constitución, para acercarse más a los tratados, ¿no? Y no buscar solamente las disculpas y justificaciones porque no se pueden aplicar. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, por favor, la última pregunta para este panel. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Arancibia, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Me sumo a las felicitaciones y agradecimientos por la organización de este seminario. Quisiera hacer una pregunta al panel también. Me interesaría saber, el énfasis de las presentaciones estuvo puesto en la existencia de recursos judiciales efectivos que permitan hacer realidad los derechos que se consagran en los textos constitucionales y de tratados. Bien, por otro lado, da la impresión de que el uso efectivo de esos recursos está dirigido hacia omisiones de la administración. Pero sin embargo, y quisiera tomarme quizás de la última aclaración que escuchamos en relación a la respuesta anterior, en muchos casos no se puede dirigir en contra de la administración porque se ha producido una omisión legislativa tal vez en el reconocimiento pleno de ese derecho. Entonces mi pregunta es si la necesidad de que hayan recursos efectivos cuando se admite o se defiende también está considerando la posibilidad de interponer recursos en contra del legislador por omisión en consagrar esos derechos. Y mi pregunta más bien va si existe en Chile, a su juicio, el espacio para que esos recursos puedan ser eficaces con respecto a omisiones del legislador, o si solamente estamos pensando en recursos efectivos frente a omisiones de la administración pública. Esa es mi pregunta. Cuando ustedes dicen que estamos pensando, yo creo que todos pensamos cosas distintas en ese punto, ¿sí? Yo puedo hablar solo de lo que, de cuál sería mi perspectiva en particular. Hay modelos de control constitucional que controlan omisiones del legislador y le pueden dar órdenes, ¿sí? De dictar legislación. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán, ¿no? Controla una ley y se encuentra que es inconstitucional, declara inconstitucional ciertos pasajes de la ley, en control preventivo, por ejemplo, y dicta legislación, el tribunal, vigente por el periodo intermedio hasta que el legislador dicte el nuevo código, por ejemplo, ¿sí? Ha pasado un caso de código o de distintas regulaciones. Eso puede ocurrir. O sea, hay modelos de control constitucional, hay muchos, incluso ese, un tribunal legislador, ¿sí? Y que pueden validar con efecto retroactivo, en fin. O sea, esa discusión es gigantesca. Lo que habría que ver es en Chile cómo estamos viendo el asunto, ¿sí? ¿Qué se podría proponer en ese caso? Yo creo que esa propuesta en Chile está un poco alejada de nuestra cultura. Yo creo que el control de la administración es la forma de generar el impacto legislativo, de la misma manera como el control de convencionalidad o esa discusión nos lleva a tener un impacto en la legislatura. Es decir, cuando los tribunales que no hacen control de convencionalidad, por ejemplo, o no están pensando en hacer eso, sino que citan el derecho internacional, bueno, y eso genera una contradicción con la legislación interna, yo creo que eso tiene un impacto en el legislador, ¿sí? Entonces las omisiones del legislador quedan evidenciadas de esa manera, por la cita del derecho internacional, por ejemplo. Entonces yo creo que hay una forma indirecta que ya está ocurriendo en Chile, que termina repercutiendo en el legislador respecto a lo que él tiene que hacer. Por ejemplo, en materia de salud, la jurisprudencia en materia de salud lo que está mostrando, lo que va a hacer es un impacto, evidentemente, al presupuesto de salud, por lo tanto, un impacto en el legislador, que aprueba la ley de presupuesto. Bueno, y el mensaje ahí es, hay que hacerse cargo de este problema, ¿sí? Sin un recurso directo contra el legislador, ¿me entiendes? Yo trataría de empezar a pensar en esa línea. Solamente agregar que en algunos países también se establecen herramientas para hacer valer la responsabilidad por falta de servicio respecto del Estado legislador, ¿no? Tema que nosotros no hemos desarrollado y que la verdad es que el tema de las responsabilidades ideal sería que no tuviera que irse por ese camino, porque en el fondo la demanda por falta de servicio en el fondo también es una situación final cuando ya definitivamente no se consiguió que la administración se haga cargo de la situación.
en los caminos intermedios, como lo menciona Rodolfo, por ejemplo, hay fallos exhortativos del Tribunal Constitucional, como lo ha hecho en varios fallos sobre ISAPRES, en que pide que se regule la materia y desgraciadamente eso no se ha hecho. Entonces, ojalá que esos fallos exhortativos se escuchen, porque en el caso nuestro, como lo que estamos haciendo es otorgando cautela sobre derechos en un procedimiento breve, donde no corresponde hacer un desarrollo sobre el tema, nosotros nos atenemos más bien a que un ente como el Tribunal Constitucional exhorte a legislar allí donde hace falta y, por supuesto, que los legisladores también tengan un adecuado diálogo en el sentido de recoger las necesidades de las personas y cómo se están resolviendo en los tribunales. Porque mucho de lo que se resuelve acá se resuelve porque o faltan normas o las normas prácticamente han caído en desuso porque la realidad es otra y han ido envejeciendo desde el punto de vista no solo temporal, sino desde el punto de vista de su sentido social. Brigitte. Una breve adición a esto. También hay la posibilidad de interponer un recurso internacional o regional. Claro que sí, cuando no se ratifican los instrumentos que coadyuvan a esto, eso es un problema, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Comisión Interamericana y la Corte, es básico que que el Estado haya ratificado, por ejemplo, el Protocolo San Salvador, ¿no? Lo mismo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que acepta las denuncias de individuos sobre la falta de servicios o que el Estado no cumple con el pacto, ¿no? Pero hay que ratificar las competencias del comité para recibir las denuncias de los individuos. Y eso en el caso del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es uno de los últimos protocolos sobre la jurisdicción del comité para los individuos, la ratificación, el número de ratificación es muy baja, ¿no? Pero yo creo que la posibilidad de interponer recursos a nivel internacional también crea una presión sobre el Estado, sobre la administración, de adaptarse o de considerar, ¿no?, la norma internacional para reformar su derecho interno. Muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso, por favor, a los integrantes del primer panel. La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, el académico Rodolfo Figueroa y la representante para la región del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Desarrollo, Birgit Gerstenberg. Los invito a un café que se va a realizar en el hall central del Palacio de Tribunal por 20 minutos y luego volvemos, por favor, al segundo panel de esta jornada, Derecho a un medio ambiente sano, aporte de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Claro, sí. ¿Cómo nos podemos...?